Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 24. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Estamos leyendo el Evangelio de San Lucas, que las últimas cosas que nos ha presentado fueron el discurso y la explicación de la parábola del sembrador a los discípulos, y luego les habló de la lámpara que se enciende para iluminar a los que entran a la casa, y después les dijo que quién era su madre y sus hermanos, y después se los llevó en la barca al otro lago del mar de Galilea, y se quedó dormido. Y mientras que se durmió, sucedió que sobrevino una tempestad de viento y se estaba inundando la barca. Despertaron a Jesús y él reprendió al viento y al mar y cesó la tempestad. Llegaron finalmente a su destinación, fueron al sureste del lago de Galilea, llegaron a la región de Gerasa, donde un hombre poseído por muchos espíritus impuros vino hasta donde estaba Jesús, y Jesús permitió que este hombre quedara liberado de todos los demonios que lo poseían, entrando todos esos espíritus impuros en una manada muy numerosa de cerdos que se precipitaron por un barranco al mar y ahogaron los cerdos. La gente le pidió a Jesús que se fuera de allí y retornaron atravesando el mar y llegaron a la región de Cafarnaúm, donde Jairo vino a pedirle que atendiera a su hija que se estaba muriendo, y mientras iban a la casa de Jairo, una mujer tocó el manto de Jesús y Jesús la descubrió, y ella dijo que llevaba 12 años enferma de flujo de sangre y quedó sana, pero le llegaron a avisar a Jairo que su hija había muerto, que no molestara al maestro, y Jesús la resucitó. Enseguida Jesús mandó a los 12, dándoles poder sobre los espíritus impuros y para curar todo tipo de enfermedad, y todas las instrucciones donde debían de ir, qué debían de ser, qué pueden llevar, qué no debían llevar. Y las noticias llegaron a Herodes de lo que Jesús hacía, y éste pensaba que era Juan el Bautista que había resucitado y que en él actuaban poderes milagrosos, y quería ver a Jesús. Cuando los discípulos retornaron, le informaron a Jesús todo lo que habían hecho, y él los invitó a descansar, a alejarse, y fueron hacia Betsaida, y la gente que identificaba a la barca los fue siguiendo, y llegaron a la zona de Betsaida, donde Jesús los estuvo atendiendo. Los discípulos le pidieron que despidiera a la gente, y le dijo: no la despidan, denles ustedes de comer. Y Jesús multiplicó los pocos panes que habían, 5 panes y 2 pescados o 2 tortas de pescado, y les dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después de esto,
recogieron los sobrantes, 12 canastas, y de repente se introduce un nuevo episodio que no se nos dice la ubicación geográfica ni topográfica, ni siquiera en dónde estaban. Lo que se nos dice es que Jesús estaba haciendo oración, una larga oración, él solo, en un lugar sin nombre, y estaba acompañado de sus discípulos, pero no dice que ellos estaban haciendo oración. Y de repente este Jesús, que en los momentos decisivos de su vida, de las cosas importantes, hace oración, como lo hizo cuando se bautizó y descendió el Espíritu Santo, como lo hizo antes de elegir a los discípulos, y también hizo oración en el monte de la transfiguración. Ahora sucede que precede este ambiente o esta actividad orante de Jesús a un examen que aplica a sus discípulos. Los interroga diciéndoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos habían acompañado a Jesús prácticamente desde que llegó a la región de Galilea, pero según los evangelios también habían estado varios de ellos cuando Jesús fue bautizado, y entonces ellos han conservado en su memoria las opiniones de la gente cuando Jesús ha realizado algún milagro, alguna curación o ha liberado a algún endemoniado. Las respuestas o reacciones de la gente ante la obra de Jesús eran las que ellos podían responder. Y la primera sección de respuestas decía: unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Por qué? Por su discurso y su invitación a recibir el reino y a convertirse. Herodes pensaba que era Jesús Juan el Bautista, que él había decapitado Herodes y que había resucitado. Entonces esta opinión sí circulaba en esa región donde gobernaba Herodes. Otros pensaban que era Elías. ¿Por qué motivo? Porque Elías había resucitado también a un niño y Jesús había hecho lo mismo. Además se esperaba que Elías viniera antes de la llegada del Mesías, y si para ellos no era el Mesías, podía perfectamente ser Elías. Para otras gentes, lo que habían escuchado los discípulos es que Jesús era uno de los antiguos profetas. Había resucitado cerca de Caná, ella en la región de Galilea, a un joven en Naín, y en esa zona Elías y Eliseo, que habían vivido en esos rumbos, habían hecho cada uno una resurrección. Y cuando resucitó este joven, la gente dijo: un grande profeta ha surgido o ha resucitado, se ha levantado entre nosotros. Y esto lo oyeron los discípulos. Y Jesús continúa su interrogatorio y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Cuando la pesca milagrosa, Pedro había caído a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, que soy un pecador. Sentía que tenía algo de divino o de santo. Y cuando cesó la tempestad con la orden de Jesús a los vientos y al mar, se preguntaban: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? La respuesta a la pregunta que hizo Jesús recibió la voz de Simón Pedro, que le dijo: tú eres el Mesías de Dios, el ungido que Dios tenía que mandar, y les dijo que a nadie lo dijeran, y enseguida les predijo que ese Hijo del Hombre, ese Mesías, debía padecer mucho y ser rechazado por quien lo debía reconocer: los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, el Sanedrín. Lo iban a hacer morir y él resucitaría al tercer día. Pero inmediatamente Jesús dirigió su palabra a la muchedumbre que estaba allí para decirles: el que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, no se busque a sí mismo, no se defienda, niéguese a sí mismo, cargue su cruz de cada día y sígame. Porque si alguien quiere salvar su vida defendiéndose, la va a perder. Pero el que la pierda por ser mi discípulo, por mi causa,
ese la va a encontrar después de que muera. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.